Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada sábado a esta misma hora y por este mismo canal para conversar sobre temas de interés colectivo. Yo soy Esteban Delgado y como siempre me hago acompañar de mi amigo y hermano, productor y conductor de este espacio, Jairon Severino. Saludos, Delgado, Jairon. Hermano, bendiciones por esa presentación tan apoteósica. Una cosa bien. Una cosa bien, la verdad que sí. Tú sabes que Dinámica Económica, Delgado, y por supuesto agradecemos como siempre a los amigos televidentes su atención. ¿Ya cuántos años tiene Dinámica Económica? Dinámica Económica tiene 10 años, 10, 11 años. Una década. Dinámica Económica nació en el año 2007. Sí. Bueno, Dinámica Económica nació en el 2006. A finales. Finales de 2006, en la segunda mitad de 2006. Sí. Iniciamos primero la radio. Sí. Y después entonces estuvimos en la televisión, en el canal Sportvision, canal 35, y ahora estamos aquí en RNN, canal 27. Entonces ya son 11 años. Sí, 11, así es. Casi 12 años. ¿Sí? Entonces, si hay una cosa que nosotros, por ejemplo, hemos cuidado mucho, es respetar a los que nos honran con su presencia, con su audiencia. Con su audiencia, sí. Los que nos honran con sus comentarios y sus valoraciones respecto a que nosotros hemos logrado mantener el equilibrio durante tanto tiempo en medio de una sociedad turbulenta y que hacer comunicación social, análisis económico, financiero, es un tanto difícil. No, es que además a veces hay críticas o comentarios sobre la materia de gente que a veces es ignorante, que tiene la ignorancia, que no conoce. Entonces, bueno, por ignorancia lo dice, pero también hay gente que no son ignorantes, que conocen y que lo están tratando de condicionar a la opinión pública para determinados intereses. Y eso no lo hacemos aquí en Dinámica Económica, nos cuidamos de eso. Pero Jairo, entrando en materia, ya que nos dimos ya los bombos correspondientes, los autobombos correspondientes. Sí, el asunto está, Delgado, es que me llegó a la memoria que Dinámica Económica ya tiene más de una década. Más de una década. El Fondo Monetario Internacional. Sí, el fondo. Ha estado de que visita, estuvo por aquí rondando. Entonces, lo que veo es que, bueno, son temas recurrentes. Ha repetido el mismo tema de que es necesario hacer revisiones de la política fiscal del país en cuanto a lo que tiene que ver con las exenciones de impuestos, las exenciones impositivas, lo que se conoce como gasto tributario del gobierno, son las exenciones. Y también con lo relacionado a la base imponible de determinados impuestos como el ITEVIS. Recientemente hizo una referencia importante que salió en los medios de comunicación referente al hecho de que el costo del gasto tributario del gobierno en el sector de zona franca es superior a lo que devuelve el sector de zona franca en términos contables en cuanto a generación de empleos o en cuanto a generación, no voy a decir de divisas, porque las divisas que genera la zona franca en exportaciones, tú sabes que son divisas, vamos a decir... eso es aritmética. Sí, es aritmética. Es aritmética. Porque son divisas que como quiera se van, se quedan fuera. Ahora bien, balance negativo. Nosotros hemos escrito, Jairon, y se ha publicado en el periódico El Dinero, la comparación de que ciertamente el sector de zona franca recibe en exenciones fiscales alrededor de 40 mil millones de pesos al año. Ajá, más o menos, creo que un poco más, pero vamos a decir 40 mil millones. Cuando tú haces un levantamiento estadístico, numérico, de qué cantidad de empleados tienen la zona franca, cuáles son los niveles salariales de las empresas de zona franca, cuáles son los niveles de capacitación técnicos, obreros y eso, ejecutivos en zonas francas, te das cuenta de que el gasto de las zonas francas en pago de salarios a sus empleados, o sea, los gastos personales o gastos en servicios personales, están por debajo de lo que el gobierno le aporta en exenciones fiscales. Por lo tanto, es razonable el análisis de que el costo del gasto tributario que destina el gobierno en la zona franca es mayor que lo que devuelve en la zona franca, por ejemplo, en generación de empleos. Eso es en términos contables. Así es. Ahora, ese análisis no se puede hacer solamente en términos contables, porque hay que tomar en cuenta el impacto socioeconómico que implica esos empleos. Porque no se trata solamente de que tú decir, por ejemplo, un ejercicio, que el gobierno diga, bueno, mira, yo le estoy dando 40 mil millones de pesos en exoneraciones a la zona franca. Ahora, la zona franca pagan en salarios total 35 mil millones. Si yo le digo, váyanse, cierren la zona franca y tomo todos esos empleados, no los dejo desempleados, sino que les pago lo mismo que están cobrando, pues me sobran 5 mil millones.
pudiera decir el Estado. Ahora, pero eso no es así eso no es así tan simple. ¿Por qué? Porque cada empleo tiene un impacto social. Sí. Y ese impacto social dinamiza la economía en el entorno. Sí. Y esa economía en el entorno hace que esos empleos generen a su vez empleos indirectos. Y aparte de eso contribuyen con el equilibrio macroeconómico, con el equilibrio social en cuanto al desarrollo, en cuanto a la organización de las sociedades se organizan. Entonces, una comunidad donde hay una empresa que genera empleos, pues esa empresa contribuye a que esa comunidad se mantenga unida, se mantenga organizada. Entonces surgen escuelas, surgen centros médicos, surgen comercios, surgen otras empresas que pudieran suplir a su vez a esa empresa que genera empleos, y entonces eso contribuye con la dinamización. Por lo tanto, en términos contables, ciertamente, el gobierno paga mucho por la existencia de las zonas francas. Lo que debería hacer el gobierno no es eliminar esas exenciones. Lo que debe hacer el gobierno es regular con mayor énfasis esas exenciones. Bueno, y aquí lo hemos dicho. Hay que negociar, Delgado. Hay que negociar quizás un poquito más de equilibrio. Pero la zona franca, aparte de eso que tú dices, también el país como tal se beneficia por la proyección que el país tiene a nivel internacional, porque esos productos de alguna forma u otra también su origen es aquí. Pero también está la adopción de tecnología y conocimiento que llega, que se queda aquí. Que se queda aquí. Que se queda aquí. O sea, quizás no es defender al sector zona franca per se, sino también el defender una política de Estado que le dé oportunidades a un sector como zona franca que pudiera inclusive beneficiar de manera indirecta a otros sectores nacionales, industriales y de cualquier otra índole que adoptan posiblemente prácticas de mejoras en la adopción de tecnología o mejora en cuanto a la capacitación técnica de un personal. Porque, Delgado, ¿cuántos ex empleados de zona franca no han puesto su propia empresa? Sí. Eso pasó con la industria textil. Exactamente. La industria textil nacional, que se ha desarrollado bastante bien. Bueno, pues esa industria se fortaleció muchísimo más cuando las zonas francas textiles entraron en crisis a propósito de la competencia mundial con China, entre Estados Unidos, cuando los productos chinos entraron a Estados Unidos. Entonces, muchas zonas francas textiles de estos países de la región pues se vieron muy afectadas y hubo mucho desempleo. Entonces, ahí es donde el Estado debería intervenir. Exactamente. Ayudar a la formación de empresas, producto de ese intercambio tecnológico. De ese intercambio tecnológico, de ese fortalecimiento de la capacitación. Ahora, también tienen que aumentar la regulación. Cuando digo la regulación es que aquí hay, por ejemplo, aquí hay empresas de zona franca cuyos propietarios también tienen empresas que no son de zona franca. Cuando importan bienes... Dice para la zona franca. Porque de repente van a importar bienes que son para la empresa que no es de zona franca, o para su casa, es el tigueraje empresarial, o para su familia. Es el tigueraje y la entonces falta de transparencia. entra por el régimen de zona franca, no paga impuestos. Entonces, no, y esto es para la zona franca. Pero de seguro no se está utilizando en la zona franca, sino que se está utilizando en la otra empresa o en la otra unidad productiva, lo que usted quiera, lo que sea. Ojo, no son todas. Entonces, eso, no estoy diciendo que sean todas. Lo que estoy diciendo es que eso ocurre aquí. Sucede en la 2801 posiblemente. Entonces, como eso ocurre... Un régimen especial. No, bueno, puede ser en cualquiera, Jaime. Lo que estoy diciendo es, no estoy generalizando, lo que estoy diciendo es que eso puede estar ocurriendo. Exactamente. Y eso puede ser un motivo por el cual las exenciones se montan en 40,000 millones de pesos. Tal vez no debería ser tanto. Sin la necesidad de eliminarle la exención. Son como 900 millones de dólares, Delgado. Una locura. Una locura. Entonces, otra cosa que ocurre. Aquí hay una empresa que te anuncia que va a invertir, qué sé yo, 500 millones de dólares. Se aprobó una empresa de zona franca que va a invertir 500 millones de dólares. De inmediato el Banco Central anota. Sí. Señores, la inversión extranjera creció 500 millones de dólares. Matemáticamente Porque matemáticamente hubo una empresa que anunció eso. Pero no se sabe cuánto tiempo va a durar esa empresa invirtiendo ese dinero. Por lo tanto, pero se registra ese año ya. Aparte de eso, tú tienes la situación de que esa empresa se compromete, por ejemplo, a generar, qué sé yo, 1,000 empleos. Exactamente. 1,000 empleos. Es cierto. Y que va a exportar y va a generar divisa por, qué sé yo, 1,500 millones de dólares. Al cabo de 4 o 5 años, tú vas a buscar esa empresa y tú tienes que averiguar, al cabo de 4 o 5 años, ¿esta empresa invirtió efectivamente los 500 millones? Así es. Sí, lo invirtió. ¿Está generando efectivamente ¿Y quién fiscaliza los 1,000 eso? empleos? ¿Está generando efectivamente las exportaciones por 1,500 millones de dólares? Si está cumpliendo con todo eso que prometió cuando se le aprobó la empresa como en el régimen de zona franca, entonces debe recibir los beneficios o las exenciones fiscales que establece. Sin embargo, aquí no hay la seguridad de que eso se esté supervisando de manera efectiva. Y hay muchas empresas que simplemente no cumplen con lo que se comprometen y siguen recibiendo las exenciones
que implican mayor costo para el Estado y que no necesariamente se traducen en un mayor beneficio para el país. Entonces, lo que se necesita es fortalecer la supervisión de las instituciones o las empresas que reciben exenciones fiscales, no solo de zona franca, sino también del sector industrial, del sector turístico. O sea, nosotros decimos, aquí se está exonerando combustible por más de 20 mil millones de pesos al año, Jairo. Entonces yo digo, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que esas exenciones de combustible están yendo a donde deben ir y están reportando los beneficios que deben reportar o que deben justificar? No tenemos seguridad de eso. Como no tenemos seguridad de eso, no sabemos si se está cumpliendo. Y si no sabemos si se está cumpliendo, de repente, tal vez, la exención de combustible debería ser de 15 mil millones o de 12 mil millones y se está montando en 20 mil millones porque hay desvíos que tienen que ver no solo con la intención... Y la fiscalización del gado, la debilidad. Exactamente, no tienen que ver solamente con los empresarios que evaden, sino con la debilidad institucional y la falta de fiscalidad por parte del Estado. Entonces, no hay que eliminar exenciones fiscales. Lo que hay que hacer es depurar esas exenciones fiscales. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos conversando sobre temas de interés colectivo, dinámica económica.